Este programa es miembro de AXA, Asociación de Comunicadores Sociales de Argentina. Así es, así arranca, así comienza el señalador de ideas. Gracias, como decimos siempre, por acompañarnos, porque ese gracias es sentido, no solo de mi parte, sino también del doctor Miguel Ángel Sagués y del doctor Julio Pueyrredón. Y seguimos analizando los acontecimientos de lo que ocurre aquí en la Argentina, pero también puntualmente lo que está pasando a raíz de esta pandemia y el aumento de casos en el área del AMBA. Afortunadamente, quizás vos nos estés mirando y ya puedas estar en tu negocio, ya puedas transitar libremente, porque te encontrás en otra realidad dentro de la Argentina, y bienvenido sea que en muchas provincias ya no se registren casos. Lo cierto que el AMBA sigue comprometida y por eso se han tomado ciertas medidas, pero realmente se toma conciencia del efecto psicológico que esto está ocasionando, más allá del efecto económico, que creo que está íntimamente relacionado, porque no solo pasa por el quedarse en casa, digo, todos tenemos la capacidad de poder hacerlo, pero cuando apremia lo económico, cuando uno está en esta incertidumbre de no poder pagar sueldos, de no poder abrir su local para también cumplir con sus obligaciones, afecta y muchísimo, obviamente, afecta a lo físico, y esto va a tener serias consecuencias. Ahora, las personas abocadas a cuidarnos, que está muy bien, toman conciencia del efecto psicológico que nos están ocasionando, y también, por supuesto, los distintos rubros que todavía no han abierto. ¿Por qué no abrieron? ¿Cuáles son las explicaciones que están dando al respecto? De esto y otros temas vamos a estar analizando en esta noche junto a Julio y Miguel. Quédate y acompáñanos. En vivo y en directo, Luli. Todos con los guardapolvos, los médicos. Tremendo. Media hora lleva la corrida. Miren. Tremendo. Miren todos los autos. Miren, observen. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludo a mis queridos amigos, Karina, Julio, Ale. Desde el confinamiento que nos dicen que tenemos que hacer. Y quisiera hacer una reflexión sobre esta pandemia dirigida a aquellas autoridades sanitarias, gobierno, comité de expertos, infectólogos, y también a la repetición excesiva de los cuidados que debemos tener por parte de los comunicadores y periodistas, o cualquier otro que cree que tiene la capacidad, la intelectualidad y autoridad que irresponsablemente, con sus enormes limitaciones, opina y aconseja sobre el tema, sobre lo que debemos hacer para no contagiarnos, y con el mensaje que si no cumplimos seguramente vamos a morir por esta enfermedad COVID-19. Ahora debemos tomar conciencia y tener una amplitud intelectual para que comprendan que nadie puede limitar las libertades individuales de cualquier ser humano. Y esto, sepan que provoca el encierro, este encierro incomprensible, que seres humanos sin enfermedad les cercenan la libertad, y siendo los mayores los más perjudicados en esta crisis. Además, no hacemos más que decirles permanentemente que son los que se mueren, y lo ven en cualquier estadística. Nos tratan como si fuéramos chicos indefensos, amenazándonos que si no cumplimos nos castigan, obligándonos a encerrarnos. Sin duda que el estrés traumático va a ser masivo, con consecuencias psicológicas serias y graves. Todo indica que acabaremos con un sombrío panorama en términos de salud mental. Piensen, por si lo han olvidado, que
que la vida consiste en pensar en el futuro, en hacer planes. Estamos continuamente hablando de lo que vamos a hacer mañana, la semana que viene, el fin de semana, el verano, cuando me jubile. Todo está en el futuro y esto se ha resquebrajado. Yo creo que es una de las características de esta pandemia tan terrible el no poder planificar, unido a ese sentimiento de vulnerabilidad. Todo esto ha creado una sensación de inseguridad tremenda. No olvidemos a aquellos miles de personas que han perdido su trabajo, que no pueden pagar el alquiler de su vivienda, la ansiedad y el terror que esto supone. Sin duda que el número de víctimas económicas será brutal, porque muchos ni siquiera tienen un seguro de desempleo. Tienen miedo, un miedo crónico que no desaparece y que puede desembocar en una depresión si empiezan a pensar que su vida así no vale la pena. Algunos de los enfermos con trastorno de la ansiedad tienen problemas de consumo de alcohol y drogas, y esto aumenta porque buscan una forma de aliviar su angustia, su dolor y su miedo. Y desgraciadamente esta situación va a provocar un aumento de las adicciones de los psicofármacos, de las adicciones de las drogas, y que después va a ser difícil sacar y volver a empezar. Hay muchos que habían abandonado los problemas adictivos y esta situación hizo que volvieran a consumir drogas. Esto es grave. Tenemos que pensarlo. Tenemos que pensarlo para que salgamos dentro de todos fortalecidos de esta desgracia. El otro día yo había puesto en mi Facebook una reflexión donde hacía referencia al Leviatán de Hobbes, ese monstruo que devoraba y manejaba el Estado, el mundo. También la película, el libro y película, ambos, 1984, con un mundo totalmente controlado. Truman Show, otro caso igual. Todo pensando incluso en la aplicación esta, la de cuidar con el GPS, ¿no?, que se pretende utilizar para controlar a todos. Mi primera reacción obviamente fue la de decir, no, esto me parece que no va. Por otro lado, uno dice, mira, Taiwán, que es uno de los mejores ejemplos de cómo manejaron la crisis, del tiempo que vamos desde que empezó hasta ahora, creo que tienen 400 infectados y no superan los 20 muertos, un número por el estilo. Y ellos sí, obviamente controlaban a la gente, pero testeaban a todo el mundo, todo lo que podían. Incluso cuando llegaba un avión, subían los enfermeros en Taiwán y los chequeaban arriba del avión. Acá hablo con gente que ha vuelto de viaje, o muchos incluso que han sido parte de los viajes estos que los han traído de vuelta, y que me dicen que en Ezeiza muchas veces no les han tomado ni la fiebre. Entonces digo, ¿cuál es el problema? El problema es el método. El problema es, por ejemplo, tener una aplicación en el teléfono que nos controle y que pueda decir incluso dónde estamos, con la excusa de seguir al que está infectado y al que no. El tema sería que entonces yo tendría que, si estoy infectado, tendría que habilitar el GPS y si no, no. ¿Por qué en Taiwán sí? ¿Por qué en la Argentina no? Es un tema de confianza. Y es un tema de confianza, definitivamente. Es un tema de confianza y un tema, además, que tiene que ver no solamente con la confianza propiamente dicha en los que están en el poder, sino la confianza también en la utilidad que se le va a dar a eso. Fíjense, por ejemplo, analicemos un poco cómo fue la evolución de la cuarentena. La cuarentena en un primer momento había un montón de gente que, prácticamente no podía salir nadie. Después dijeron solamente aquellos que están excluidos de las cuestiones básicas, es decir, lo que tiene que ver con alimentación, combustible, mucho sentido común. Ahora, cuando después empiezan a abrir la economía, ahí viene la paradoja ridícula.
En primer lugar, habilitan actividades que uno dice para habilitar la economía y que uno dice, ¿qué influencia puede tener? Habilitan, por ejemplo, y con esto me van a odiar, por ejemplo, los de las florerías. Habilitan librerías, pero las escuelas no. Después no habilitan, siguen sin habilitar a la justicia, no nos dejan trabajar a los abogados. Es mentira que la justicia está funcionando a menos de un 10%, solamente cuestiones básicas. Y aparte nosotros no podemos ir a los estudios, están tan descoordinados que, por ejemplo, un abogado que vive en la provincia, tiene su estudio en Capital y trabaja en Capital, no puede ni siquiera ir a su estudio, y aparte no puede porque no está autorizado. Después, por otro lado, escuchamos ridiculeces, como dice Rodríguez Larreta, cuando dice que la gente use el monopatín y camine. Ahora, eso sí, después no te dejan hacer deportes individuales, como puede ser caminata, correr, golf, tenis, deportes que no sean, pero quieren que vuelva al fútbol. Entonces, a ver, por favor, si no muestran coherencia, si no muestran equidad, y si no se arma un esquema similar al que se hizo en Taiwán, por ejemplo, que se pusieron esos controles, pero se permitía a todo aquel que iba a trabajar, por lo menos ir de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, y cumplir las cuestiones básicas y mínimas, con conciencia social, señores, y no por rubros, y rubros que a muchos de ellos no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, habilitamos, por ejemplo, no habilitamos a las pequeñas pymes, pero habilitamos los supermercados que compiten con las pymes, así las terminan de hundir. No habilitamos la justicia hasta prácticamente el 10%, de manera tal de que los abogados no puedan, por ejemplo, en algún caso meter algún amparo. ¿Es eso el problema o el miedo? Y lo del Congreso ya lo hemos hablado, ¿no? Ridículo que sigan con esa pantomima del Zoom cuando podrían perfectamente estar trabajando en forma física. Quiero compartir una reflexión con vos, quizás estés de acuerdo o no, pero da la sensación como que nuevamente está el dedito acusador. Nosotros, desde los medios, lo único que hacemos es exponer la realidad de nuestra gente, lo que palpamos, los distintos comentarios que nos llegan sobre esta situación y lo angustiante que es. Podemos dejar de lado el tema de la grieta. He escuchado a especialistas de la salud decir que los medios generamos una grieta o somos anti-cuarentena. Muy alejado está de esto. Lo que queremos obviamente es preservar la salud de todos los argentinos, de preservarnos, pero también tenemos que ser conscientes que hay otra realidad y desde nuestro lugar lo que podemos hacer es blanquearlo, ponerlo en conocimiento. Ahora bien, nosotros somos conscientes de lo que está ocurriendo y el daño que se está haciendo a nivel económico, quizás sea la única opción que hay, pero bueno, cuando uno hace este comentario o pide explicaciones o simplemente hace una reflexión, lo que menos necesitamos es que del otro lado nos estén con el dedo acusador diciendo que somos anti-cuarentena. Muy alejado está de eso. Para nada. Lo que queremos es que la Argentina salga fortalecida de esta terrible pandemia que estamos transitando y que, como te comenté al comienzo, está más focalizada en el área del AMBA, pero también tenemos que ser conscientes de lo que le pasa a nuestra gente, qué es lo que le sucede, qué es lo que necesita, cuáles son las necesidades primarias que están teniendo a raíz de no poder salir a trabajar. Eso no es ser anti-cuarentena. Por eso, ante cierto discurso autoritarista, me parece que obviamente baja a la sociedad y que un sector de la sociedad lo toma, tenemos que ser más reflexivos. La idea no es ser anti nada, la idea es ir en pro de la Argentina y de la salud de todos los argentinos, pero exponer lo que está ocurriendo, eso no quiere decir que seamos anti-cuarentena, simplemente que nos importa nuestra gente. Ya volvemos.
CITAP, excelencia en servicios de salud. CITAP, líder en internación y cuidados domiciliarios. Neonatología, pediatría y adultos. Avenida Pueyrredón 480, tercero 16, 4867-7400. Y hoy dentro de este formato de programa tenemos un invitado, él es Gustavo Semería, economista, que también nos ayuda dando su aporte y su visión sobre lo que está aconteciendo. Lo compartimos y obviamente le agradecemos la deferencia que tuvo de grabarnos su análisis y reflexión. El presidente Fernández ha decretado la prórroga de la cuarentena por quinta vez. Esta vez con el foco puesto en los barrios de emergencia, en los barrios pobres. La Argentina, desde hace décadas, ha venido construyendo y generando una verdadera bomba demográfica, de manera lenta, silenciosa, sin prisa pero sin pausa. Hoy los políticos nos dicen que en la ciudad más pujante de Latinoamérica tenemos 18 barrios de emergencia y en el conurbano tenemos 1.800 barrios de emergencia. Yo no me quiero detener ahora a analizar la cuestión en sí de la cuarentena, porque bueno, todas las estrategias están en marcha, habrá que esperar mucho tiempo para hacer evaluaciones de qué país fue exitoso y cuál país no fue exitoso en esta estrategia. Pero sí me quiero puntualizar en las consecuencias que puede traer esta extendida cuarentena. Se estima una caída del Producto Bruto Interno entre 15 y 20 puntos. Una inflación, que Dios sabe hasta cuánto podrá llegar. Un desempleo masivo y quiebras de empresas, sobre todo de pequeñas empresas. Hay que terminar con esta antinomia de estigmatizar al empresario, estigmatizar al capitalista, porque sencillamente se van a ir, no van a venir nunca más. Capital y talento. La Argentina es una máquina trituradora de capital y de talento. Es prioritario que terminemos con este tipo de enfrentamientos estériles, de pensar de que el individuo que es un emprendedor y pone un negocio es una mala persona y que está perjudicando al país. En Argentina hay un ahorro. Argentina no tiene crédito interno, no tiene crédito externo, no tiene moneda. Pero sí tiene una importante masa de ahorro. Se dice que hay más de 200.000 millones de dólares de argentinos fuera del sistema, en el exterior, en el interior, en los colchones, en diversos lugares. Ese dinero es el dinero que va a permitir reconstruir a la Argentina. Entonces, este gobierno no creo que lo pueda hacer porque tiene un estigma ideológico para con lo que estoy diciendo. Tal vez tenga que ser el próximo gobierno el que se dé cuenta de una vez por todas de que hay que convencer a esta gente de que invierta en el país, porque si no nos vamos a hundir por años, tal vez por décadas. Capital y talento, dos activos argentinos que no se pueden desperdiciar ni en un centavo ni en un minuto. Bueno, siguiendo lo que comentaba Gustavo en su exposición tan clara y categórica, nuestro invitado, creo que es importante acá destacar y resaltar firmemente lo siguiente. Él habla con gran claridad de la importancia del capital, de que venga el capital, que el capital ingrese, que el capital se active, que el capital genere ganancias, genere actividad. Y el tema de los talentos. Los argentinos siempre nos hemos caracterizado por tener grandes talentos. El argentino individualmente siempre ha sido valorado, siempre ha sido buscado, siempre ha sido contratado a nivel mundial. Incluso decían que el argentino muchas veces tenía la preparación que tenía cualquier otro profesional de otros lados del mundo, pero además tenía una inventiva, el famoso lo atamos con alambre, que muchos, digamos, europeos o asiáticos no tenían esa picardía criolla para solucionar situaciones que estaban fuera de el marco de la prolijidad tecnológica o de la prolijidad específica, digamos, de los protocolos que aplicaban para los distintos trabajos.
Entonces el argentino muchas veces tiene esa capacidad de innovar. Bueno, esa capacidad de innovar, ese talento y ese capital que es fundamental para que esté acá, con este grado de control, con este grado de cuarentena, obviamente no hay chance de que eso pueda, digamos, ni siquiera la podamos tener la esperanza mediana de que venga y que los talentos se queden. Ya la gran mayoría de nuestros jóvenes están esperando que se abran las fronteras para irse. No ven expectativas en el país, no ven expectativa ninguna como para quedarse, para hacer absolutamente nada. El capital es tremendo, es como el otro día circulaba por WhatsApp una historia muy interesante de lo que pasó en la India cuando estaba la época que estaban los británicos y que tenían en la época, digamos, en la época del Raj, problemas con las cobras. Muchos soldados morían por la picadura de cobra. Entonces el gobierno que hizo implementó un sistema de recompensas para todo aquel que trajera cobras muertas. ¿Qué pasó? Casi exterminan las cobras. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un criadero de cobras para poder, porque si no tenían que meterse en la selva. Entonces armaron criaderos de cobras para matar las cobras. Pero entonces, como las cobras que venían ya no eran las originales, que eran las que mataban a los soldados, el gobierno empezó a pagar menos. Al empezar a pagar menos, finalmente, ¿qué terminó? Terminó que volvieron a aparecer el problema de las cobras, se terminó el negocio y el gobierno había gastado fortunas en algo que no sirvió para nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que siguiendo la línea de todo esto, con este sistema de cuarentena, que yo apoyé en su momento, pero que ya me parece está agotado, si nosotros no dejamos que la gente trabaje y trabaje en forma razonable, no va a haber chance, no va a haber forma de que se reactive la economía y no va a haber forma de que el capital esté, no va a haber forma de que la gente que quiera aportar dinero lo aporte, porque no va a tener confianza, no va a tener un plan, no va a tener seguridad jurídica, no va a tener absolutamente nada. Si no empezamos a tener seguridad jurídica, no vamos a poder salir nunca adelante. Y el problema, ¿saben cuál es? Que toda esa gente, cuando dicen el capitalista, el que más tiene y todo lo demás, ese o se va a ir y se va a instalar en otro país, o se va a convertir todo a dólares o euros y va a vivir de rentas. Y la gente que más necesita que se active la economía es la que más lo va a sufrir por culpa de la ineficiencia de una buena política de manejo de una cuarentena, además de una política económica que todavía no sabemos cuál es. Primero, estamos en presencia de un gobierno que francamente está dirigida su actividad y su gestión hacia una enfermedad, que es la pandemia, descuidando todos los otros sectores, la relación y el contexto internacional, y esto lo estamos viendo en donde en el futuro, cuando esto finalice o estemos más tranquilos y podamos salir sin esta cárcel obligada, podemos salir, vamos a estar en situación muy crítica, no solamente en la economía, no solamente en el desempleo, no solamente en la inflación. Hay un aspecto que está, yo diría, descuidado, que es, ya me refería al principio del programa, que es la salud mental. Y así como estamos preparando que haya camas en el supuesto pico, que haya monitores, que haya asistencia mecánica respiratoria, camas en terapia intensiva, que me parece loable, también tenemos que prepararnos, y muy en serio, de la patología de la salud mental que vamos a tener que atender post pandemia, y yo diría durante la pandemia. A ningún médico experimentado, yo tengo casi 40 años o más de médico, he hecho bacteriología, conozco algo de lo que es un virus, de lo que es una bacteria, y eso me avala un poco para hablar de las sensaciones que yo tengo. Estamos dejando por una sola enfermedad no tratar otras enfermedades que son tan importantes porque son también letales.
Hay enfermedades emergentes por la pobreza que está descuidada, como la tuberculosis, el dengue, está apareciendo enfermedades de transmisión sexual, la desnutrición, los chicos que se mueren por ella, de 10 a 12 chicos se están muriendo en este país por desnutrición, pero el foco es en nuestro famoso COVID-19. Y estos trastornos mentales que vamos a padecer o que estamos padeciendo en este encierro, es también visto, observado, estudiado por la ciencia de todo el mundo, que el confinamiento produce aceleración de los procesos evolutivos del envejecimiento normal que puede tener cualquier individuo, que hay un ciclo donde la vida comienza y un ciclo donde la vida empieza. Es decir, desgraciadamente, y lo digo con todo el dolor que puede sentir la pérdida, una persona de 90 años cumplió su ciclo de vida. Si nosotros vamos a hacer toda una movilización porque agarró una enfermedad respiratoria, que puede ser el COVID, que puede ser una gripe y que se complican, y en general son los casos que fallecen al fin de sus días, fallecen por estas infecciones porque el proceso de inmunidad ha disminuido. Pero están abandonando, sepan señores, la salud de toda la población. Están abandonando la salud mental de todos los habitantes, de las criaturas, de los chicos y de los adultos. Entonces es hora que estos comités de expertos estén con psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, economistas incluso, para que el futuro, que pienso yo nefasto cuando pare esto, nos encontremos mejor preparados. Y llegó el momento de decirles hasta la próxima. Un beso enorme a lo largo y a lo ancho de nuestra querida Argentina. Gracias y están en nuestros corazones. Hasta nuestro próximo encuentro.